Bueno, quisiera, hermano, que fuéramos a la palabra del Señor. Vamos al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, vamos a buscar, hermanos, el capítulo número 17. Evangelio según San Juan, el capítulo número 17, y vamos a buscar, hermanos, el versículo número 8. Vamos a hablar acerca de un tema que aparece, hermanos amados, en esa parte. Evangelio según San Juan, capítulo 17, el versículo 8. ¿Estamos, hermanos, por ahí? Bueno, voy a leer, hermanos amados, yo la palabra del Señor en alta voz y usted léalo con la vista también. Voy a leer, hermanos, del versículo 8 hasta el 11. Bueno, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Lo leo, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice San Juan 17, 8. Porque las palabras que me distes les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos amados, a nuestro Dios, para que Dios, hermanos amados, nos ayude a entender la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, poderoso Dios, que moras en tu trono de gloria, reconocemos, Señor amado, la incapacidad de nosotros, pero apelamos a ti, Señor, tú que eres el Padre soberano, que todo lo conoces, todo lo entiendes, Señor. Clamamos, Padre Santo, para que tú nos ayudes a entender tu palabra. Espíritu Santo, apelamos a ti, Señor, para que nos acerques a Cristo cada momento. Nos des la capacidad, Señor, de enseñarnos, de guiarnos, de mostrarnos, Señor, la palabra que es para nosotros y la corrección, Señor, que cada uno de nosotros necesitamos. En tus manos, Señor, nos ponemos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar, hermanos, en esta mañana bajo un tema que hemos nombrado, hermanos, el buen y mal mensaje. El buen mensaje y el mal mensaje. Eso es lo que vamos a hablar. El buen mensaje y el mal mensaje. Encontramos, hermanos, algunas veces escuchamos de personas, hermanos, muy interesadas en que las personas, hermanos, estemos como unidas. Y algunas personas dicen, complicadamente no hay unidad. Y en el mundo, hermanos, que nos rodea, encontramos, hermanos, que hay hasta organizaciones que tienen como meta, hermanos, a llevar, hermanos, en el propósito de ellos a una unidad en las iglesias. Pero, hermanos amados, el Señor Jesucristo, que es el Dios Todopoderoso, dijo unas palabras claras en el Evangelio según San Juan. Y dice él que los propósitos del hombre pueden ser muy buenos algunas veces. Las metas de los seres humanos, hermano, pueden ser buenas. Pero la palabra de Dios dice, hermano, que solamente hay una forma, solamente hay un camino, solamente hay un procedimiento. Y eso, hermanos amados, es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente de autoridad para todo cristiano y toda persona que quiera ir al cielo. Es el procedimiento, es la lumbrera, es la lámpara a los pies de cada persona que tiene buenas intenciones para Dios. Porque escuche esto, hermanos amados. La gente dice, no hay unidad. Y eso es cierto, hermanos amados. Yo mismo puedo decirle, eso es cierto. Pero, hermanos amados, ¿qué tipo de unidad está hablando y qué tipo de unidad está pensando la persona? Esa es la pregunta.
¿Hacia dónde guiamos, hermanos amados, el pensamiento? ¿Hacia dónde pensamos? ¿Qué queremos decir con esa palabra nosotros, humanamente hablando? Porque yo leo en la palabra de Dios, hermanos, que el Señor Jesucristo dijo unas palabras acá. Él dice, yo y mi Padre uno somos. Y Él dice, nosotros estamos unidos, tenemos una unidad inquebrantable, inseparable. Pero el Señor Jesucristo, ¿qué quiso decir con esa palabra? ¿Qué fue lo que quiso decir? Bueno, hermanos amados, el Señor Jesucristo quiso decir, cuando el Padre y yo y el Espíritu Santo queremos hacer algo, todos los tres estamos de acuerdo. Por eso es que Él dijo, cuando fueron a hacer el hombre, ellos dijeron, hagamos al hombre. El Padre estaba de acuerdo, el Hijo estaba de acuerdo y el Espíritu Santo estaba de acuerdo, los tres obrando en una mente y en una misma meta. Cuando la salvación del hombre se produce, los tres están unidos trabajando hacia la salvación del hombre. El Padre en su soberana potestad dijo, vamos a salvar al hombre. Y el Hijo dijo, yo voy a la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo dijo, yo me encargo cuando tú los hayas salvado de controlarlos, de enseñarlos y de guiarles cada momento que tengan aquí en la tierra. Ahí vemos una unidad, hermanos amados, pero una unidad que guía al ser humano hacia Dios. Una unidad que no contradice la palabra del Señor. Y cuando la palabra de Dios dice aquí en el Evangelio de según San Juan, hermanos amados, el Señor Jesucristo dice, Él dice, yo, dice Él, no oro por el mundo. Él dice, yo oro por los que tú me has dado. Yo oro por los que creen en mí, dice el Señor Jesucristo. ¿Por qué razón, hermanos amados, el Señor Jesucristo inclina, hermanos, el mensaje hacia ese lado? Porque solamente las personas cambiadas por el Espíritu Santo podemos mantener una unidad completa. Solamente la persona regenerada por el Espíritu Santo puede estar sintonizado tanto con el Espíritu Santo, con el Señor Jesucristo y con el Padre, Rey de Reyes y Señor de Señores. De ahí olvídese, hermano. ¿Por qué estoy explicando de esta manera? Porque todos los seres humanos tenemos diferentes formas de pensar. Todos tenemos diferentes maneras de actuar. Una cosa, hermanos amados, es unidad y otra cosa es uniformidad. Yo no soy bueno en esto de español y para las palabras, pero hermanos amados, unidad es estar en la misma mente, el mismo corazón, hacia una meta. Y uniformidad es que yo me pongo, digamos, un ejemplo así, el mismo uniforme, blanco, negro, corbata y todos en el mismo uniforme. Y eso es imposible, porque todas las personas somos diferentes. Todos pensamos diferentes. Hasta la huella es diferente la mía a la suya. Usted tiene bonitas habilidades que yo no las tengo. Usted tiene más gracia que la que yo tengo. Y hermanos amados, hay una gran diferencia, hermanos amados, en este procedimiento. Pero hermanos amados, vamos a la palabra del Señor. Para que vea, hermanos, el principio de que los primeros hombres en la palabra de Dios tuvieron, hermanos amados, el deseo. Sintieron eso que algunas veces nosotros sentimos. Vamos a Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11, el versículo 1 al 4, para que usted vea. Dice la palabra del Señor que estos personajes tuvieron, hermanos amados, un deseo de unidad, pero un deseo y una meta completamente alejados de Dios. Por eso estoy diciendo que solamente Dios es el que puede dar la unidad en los seres humanos. Mire lo que dice Génesis 11 del 1 al 4. Piense en lo que vamos a explicar. Dice la palabra, oiga bien esto, primero como dice,
Dice el 11:1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Todos hablaban un solo idioma. Eso era en el principio. Todos tenían, hermanos, una sola lengua. Segunda cosa, y una misma palabras. Pero oiga la noticia. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, se pusieron de acuerdo entre ellos y dijeron: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Piense algo para llevarlo, hermanos, a la clarificación de nuestra mente. El ser humano tiene objetivos y el ser humano tiene metas, y todo ser humano tiene que tener objetivos y todo ser humano tiene que tener metas. Pero aquí encontramos, hermanos amados, en el principio de los seres humanos, que ellos dijeron: vamos en este lugar, dijeron ellos, en esta llanura preciosa, vamos a levantar, dijeron ellos, una ciudad. Y en la ciudad vamos a levantar una torre, dijeron ellos, y no cualquier torre. Allí dice la palabra de Dios, una torre que llegue ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Oiga, hermanos amados, nosotros los seres humanos somos bien complicados. Hasta el cielo, hermanos amados. Una torre, hermano, que llegue hasta el cielo. Y después dice: hagámonos un nombre. Pero no dice: hagámonos un nombre para que glorifiquemos a Dios. Cuando ellos, hermanos amados, oiga bien lo que les estoy explicando. Cuando el ser humano tiene principios y metas alejados de Dios, todo contradice el procedimiento de Dios. Porque ellos, hermanos amados, estaban trabajando en estas cosas con soberbia, contradiciendo los principios de Dios. Ellos querían un nombre para gloriarse. Además de ellos, buscaban una seguridad, porque ellos dijeron: hagámonos una ciudad muy grande para que, por si fuéramos esparcidos, ya sabemos que tenemos un punto de reunión donde nos vamos a encontrar y podemos estar seguros. Pero la Biblia, hermanos amados, testifica en el siguiente paso, dice que Dios dijo: vamos a ver, dijo Dios, qué está haciendo el hombre. Porque ahí es, hermanos amados, donde radica el punto central. Dios baja y dice: voy a ver qué está haciendo el hermano Jeremías. Y viene Dios y me escanea desde la cabeza hasta los pies. A ver qué yo estoy haciendo. A ver qué yo estoy planificando. A ver qué yo estoy pensando. A ver qué yo estoy haciendo en secreto. A ver qué yo estoy pecando en cada momento. Y dice la palabra del Señor, hermano, que vino Dios y dijo: está con la meta el ser humano y no va a parar de ninguna manera. Porque, hermanos amados, cuando el ser humano se ensancha a hacer lo malo, no hay quien lo pare. Solamente Dios puede sacar al ser humano del lodo cenagoso que él mismo se mete. Solo Dios puede librar al ser humano. Miren, hermanos amados, hay cadenas, hay ataduras que el ser humano se pone él mismo, que solamente la sangre de Cristo puede romper esos problemas de los seres humanos. Solamente Dios. Por eso, hermanos amados, dice la palabra del Señor, la historia de los primeros hombres, dice la palabra que descendió Dios y vio lo que los hombres estaban haciendo. Y, hermanos amados, la noticia dice que Dios vio a los seres humanos con esa meta
cerrados. Ellos estaban programados, cerrados en la mente y dijeron, vamos a llegar donde Dios y vamos a llegar. ¿Y sabe qué hizo Dios? Había, hermanos, una sola lengua, unas mismas palabras, no habían idiomas en ese momento. Y vino, dijo Dios, la única manera, dijo Dios, de parar al hombre es desuniendo completamente. Y vino Dios y dice que confundió las lenguas. Ahí es el momento cuando nace el inglés, el español, el alemán, el francés, el chino, el hebreo y todos los tipos de lenguas que usted se pueda imaginar. Por eso estoy diciendo diferentes idiomas, diferentes cualidades, diferentes caracteres, diferentes acciones que el ser humano hace. Todos somos diferentes, hermanos. Todos somos diferentes. Es más, hasta en el matrimonio, el esposo es diferente a la esposa y la esposa es diferente al esposo. Todos somos diferentes. Pero hermanos amados, dijo Dios, los confundió completamente, de manera que dice la palabra del Señor, que se armó el relajo y la confusión y ya no siguió la construcción. Porque hermanos amados, donde Dios no está, donde Dios no aprueba, aunque usted se esfuerce y pelee, Dios no permitirá. Porque yo leo, hermanos amados, en la palabra de Dios, que la palabra de Dios dice, donde Dios abre, nadie cierra. Y de donde Dios cierra, nadie puede abrir. Por eso, hermanos amados, es que el procedimiento es hacia la dirección, hacia Dios. Hacia Dios, la mente y el corazón. Y mire, hermanos amados, cuando yo leo la palabra de Dios, yo me doy cuenta, hermanos, que la Biblia dice, el hombre que no tiene a Cristo no puede percibir las cosas del Señor. Por eso es, hermano, que el principio principal es que la persona tiene que venir a Cristo rindiendo su corazón y reconociendo su condición. Porque la palabra dice, hermanos, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. El hombre sin Dios no entiende. Porque dice la palabra, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para el hombre natural esas cosas son locura. Y dice la palabra después, y no las puede entender. Porque dice, porque se han de discernir espiritualmente. Ojo, hermanos amados, lo que le estoy explicando. Si yo hablo de unidad, Dios me dice, perfecto, tu objetivo y tu meta es buena. Pero Dios dice, primero tú, primero yo. Porque oiga, hermanos amados, la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios que el hombre, hermanos amados, le dice muchas veces a Dios, apártate, Dios, de nosotros, no queremos caminar en tus caminos. Y esto, hermanos amados, aunque el ser humano no lo grite, con la práctica lo está diciendo. Así dice el libro de Job. Dice, muchas veces el ser humano le grita a Dios y le dice a Dios, Señor, apártate de nosotros, no queremos caminar en tus caminos. Y hermanos amados, el Evangelio según San Mateo dice una cosa y dice una razón bien principal. Quiero que vayamos a San Mateo. San Mateo 13:15, una porción, hermano, que está escrita en el Antiguo Testamento y que está también aquí en el Evangelio según San Mateo. Mateo 13:15 dice, porque el corazón de este pueblo, dice la palabra, se ha engrosado. Y oiga lo que dice la Biblia. Y con los oídos oyen pesadamente. ¿Qué es escuchar con los oídos pesadamente? Es cuando Dios habla, el oído escucha solamente, pero no lo puede procesar de ninguna manera. Después dice la palabra, y
han cerrado sus ojos. Las cosas están ahí enfrente, dice Dios, pero yo he cerrado los ojos, no quiero ver. Y dice un dicho que no hay más ciego que el que no quiere ver. Y dice la palabra de Dios, para que no vean con sus ojos y oigan con sus oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane, dice Dios. Porque, hermanos amados, ahí radica el problema mío, hermanos amados. Escuchar pesadamente, no tener abierto el corazón, porque, hermanos amados, delante de Dios no hay privilegios ni clases sociales. Para Dios todos somos iguales. Eso sí, siempre téngalo seguro. Hermanos amados, dice la palabra del Señor, yo mismo puedo con el corazón no entender las cosas. Y hermanos amados, ahí es donde estamos, hermanos, en el punto principal. Y oiga bien esto, y usted puede decirme, hermano Jeremías, ¿y cómo es eso tan complicado? Hermanos amados, nosotros los seres humanos somos la materia más complicada y más problemática para Dios. Mire lo que dice la Biblia. Vamos a Éxodo capítulo 32 para que usted vea cómo trabaja Dios y cómo Dios tiene paciencia y cómo el ser humano responde a las cosas de Dios. Éxodo 32, el versículo 7 y 8 dice. Éxodo 32, el versículo 7 y 8 dice. Escuche el punto. Vino Dios y sacó, hermanos amados, al pueblo de Israel de Egipto y los ha llevado por el desierto con mano poderosa, los ha cuidado, no les ha faltado vestido, nunca se han enfermado, ni absolutamente nada, todo bajo la protección de Dios. Pero oiga bien el punto. Llega el pueblo, hermanos, a cierto lugar y Dios le dice a Moisés, Moisés, sube hacia el monte porque te voy a dar las tablas en el cual el pueblo va a seguir las indicaciones y las leyes. Te voy a escribir las leyes directamente con mi mano, dijo Dios. Y viene, hermanos amados, Moisés sube al monte. No sé cuánto tiempo tuvo que esperar Israel, pero lo que sí veo, hermanos amados, en la palabra de Dios es que Dios interrumpe a Moisés y le dice, Moisés, tienes que bajar al pueblo, desciende inmediato al campamento. Y Moisés le dice, ¿por qué? Si acabamos de comenzar la conversación. Y Dios le dice, ve de inmediato al campamento porque el pueblo no ha podido esperarte ni unos pocos días tan siquiera para corromperse. Mire lo que dice la Biblia. Éxodo 32, el versículo 7 al 8 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y mire lo que dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué triste noticia. Oiga, hermanos amados, lo que dice la palabra de Dios. Mire, cuando escuchamos el mensaje de la palabra de Dios, es muy maravilloso en el momento. Por eso estamos diciendo, el mal mensaje y el buen mensaje. Usted puede recibir el mensaje de la palabra de Dios, pero algunas veces a los 5 días ya está dando un mal mensaje. Ya está practicando completamente lo que Dios nunca le ha mandado. Porque la Biblia dice que Dios le dijo a Moisés, ve, desciende directamente porque el pueblo se ha corrompido. No ha podido esperar un tiempo tan siquiera. Fue rápido la corrupción y el metida en el pecado. Y hermanos amados, por eso es que Dios dice, a nosotros Dios nos dice, y al pueblo de Israel Dios le dice, porque como está escrito, dice Dios,
El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por culpa de ustedes, dice Dios. Porque hemos dado un mal mensaje, en el mensaje que Dios nunca se imaginó que diéramos, hermanos amados. Por eso el pastor me decía, pregunta en una calificación de 10, de 1 a 10, ¿dónde está su nivel de aprobación? ¿Ha dado usted un buen mensaje del 1 al 10? ¿Ha dado un mensaje de 10, de 9, de 8, de 5 o de 1 solamente? Porque, hermanos amados, esto, hermanos, no se trata de posiciones. Hermanos, pastores dan mal mensaje algunas veces. No estoy diciendo que predican mal, no, Señor. Estoy diciendo que con el comportamiento y con las acciones dan a entender lo que Dios nunca quiso que se dieran a entender. Y no solo eso, hermanos, yo también y usted también. Eso es la palabra de Dios. Y, hermanos amados, aquí viene el punto complicado. Vamos al libro de los Salmos para que vea Dios cómo habla en un tono de altura. El Salmo 50, el versículo 16 al 21. Vamos a ver lo que dice Dios. Aquí viene Dios y Dios habla al corazón de todos nosotros. En el Salmo 50, el versículo 16 al 21. Preste mucha atención a esta parte de la palabra de Dios. Viene Dios y dice, preste atención lo que Dios dice. Dice Dios, hace una clarificación Dios acá y dice, pero al malo dijo Dios. ¿A quién Dios está diciendo? Pero dijo Dios al malo. O sea, pero dijo Dios al que se comporta mal, al que practica la maldad. ¿Qué dijo Dios al malo? Escuche esto. Escuche esto, hermanos amados. Dijo Dios al malo, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? El primer punto de partida que Dios despega es, si yo me comporto mal, dice Dios, ¿qué tengo que hablar de las leyes de Dios si yo no las practico? No lo digo yo, hermano, dice la palabra del Señor. Dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Y oiga lo que continúa diciendo. ¿Y qué tomar mi pacto en mi boca? Porque el punto, hermanos amados, del ser humano es la pecaminosidad. El problema mío es el pecado. El problema no es Dios, el problema soy yo, el problema es mi pecado. Aquel tipo de problemas que yo tengo y sé que me afectan la relación con Dios, y sabiendo yo que tengo problemas de pecados, doy opiniones y dicen, no hay unidad. No me quieren, dice. No hay unidad en la iglesia. Pero dice Dios, al malo, ¿qué tienes que dar consejo o opinión si no practicamos la ley de Dios? ¿Y por qué la vamos a tomar en nuestra boca tratando de hablar del pacto como que todo está bien y no está bien, dice Dios? Por eso, hermanos, es que en las cosas del Señor se trata de sinceridad en la vida cristiana. Hermanos amados, cada ser humano tiene que ser responsable de las acciones que hace. Cada ser humano tiene que ser responsable de lo que dice. Cada ser humano tiene que ser responsable de lo que practica. Cada ser humano. Porque dice la palabra del Señor, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y Dios, hermanos amados, nunca hace acepción de personas. Dice la palabra, Dios llamará a grandes, a pequeños, a ricos y pobres, a blancos y negros, de todas las lenguas y naciones, a presentarse delante de Dios, hermanos amados, para rendir cuentas en aquel día. Y por eso Dios dice, apreciemos el buen mensaje de la palabra del Señor.
y no practiquemos un mal mensaje que nos llevará a la perdición y a la destrucción de nuestras almas. Hermanos amados, mire lo que continúa diciendo el Salmo 50. Esto que hemos leído aquí, hermano, hace como una pregunta. Pero mire lo que dice después. Pues tú aborreces la corrección. Hermanos amados, oiga esto. A veces uno se acerca a personas y le dice, hermano, tiene que arreglar esto, tiene que entender esto. Y la gente dice, sí, pero el ser humano no practica. Por eso dice la palabra, pues tú aborreces la corrección y la echas a tu espalda, mis palabras. O sea, yo agarro las palabras de Dios y digo, muy bonitas. Oh, sí, son maravillosas. Pero dice Dios, las boto y las dejo en el caminar diario que llevo. Pero hermanos amados, continúa la palabra del Señor diciendo, si veías al ladrón, tú comías con él, dice Dios. Y si mirabas al adúltero, era tu parte con él. Tu boca metías en el mal, dice la palabra del Señor. Te metías donde no te convenía. Tu boca metías en el mal. Y tu lengua componía engaño. Y oiga esto. Tomabas asiento y hablabas contra el hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y oiga bien, dice Dios, y yo he callado, dice Dios. Así dice Dios, y yo he callado en todas las cosas que has hecho en secreto. Porque hermanos amados, Dios no mata de frente al ser humano. Dios tiene misericordia y paciencia con nosotros. ¿Cuántas veces hemos ofendido a Dios, hermanos? ¿Cuántas veces hemos hablado mal del hermano? ¿Cuántas veces he pecado contra Dios? ¿Cuántas veces he pecado en el día, Señor? ¿Y sabe qué dice la palabra? Dios grita desde los cielos y dice, yo he callado, hijo, por amor de mi nombre. Porque hermanos amados, mire lo que dice al final. Pensaba, dice la palabra, que de cierto sería yo como tú. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos, dice la palabra del Señor. Porque hermanos amados, ahí radica el problema de nosotros. Ahí radica mi problema delante de Dios. Por eso, hermanos amados, la Biblia, hermanos, habla de ese buen mensaje que Cristo trajo a los seres humanos. Cuando Cristo vino, hermanos amados, Él habló de ese mensaje de unidad. Habló de ese mensaje de restauración. Habló de ese mensaje perdonador a los seres humanos. Habló de ese mensaje que levanta al perdido, que saca al ser humano del hoyo cenagoso que se ha metido. De ese mensaje habló el Señor Jesucristo. Y sabe una cosa, hermanos, no habló, hermanos, un mensaje para eliminar a la gente, de ninguna manera. Habló un mensaje para los seres humanos con compasión y amor, hermanos. Porque la Biblia dice, con amor eterno te he amado y por eso he esperado y he guardado y he tenido misericordia todos los días de tu vida, dice Dios. Todos los días, hermanos amados. Cada día, cada momento, dice la palabra del Señor, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Oh Señor, ayer pequé, ahora Dios es una nueva chance, una nueva oportunidad para que yo me pueda relacionar con Dios y pueda aplicar y pueda vivir verdaderamente el mensaje que salió del trono de la misma presencia de Dios para los seres humanos. Porque hermanos amados, el apóstol Pablo decía, él decía, he recibido el mensaje de Dios, decía él.
lo tengo en mi corazón, decía él cada día. Y además de él, él decía, y una cosa les digo, decía él, nunca me avergüenzo del evangelio, decía él. Nunca me avergüenzo del evangelio. ¿Y sabe por qué decía el apóstol Pablo? Porque el evangelio, decía él, es poder de Dios para salvación a todo ser humano. ¿Cómo vamos a avergonzarnos del evangelio? Hermanos amados, el buen mensaje que ha salido de la presencia de Dios, el buen mensaje que encontramos en la palabra de Dios, es un mensaje de beneficio para los seres humanos. Es de buenas nuevas para el ser humano. Es una buena noticia para el ser humano. Es algo que impacta al ser humano. Es algo bueno para nosotros, hermanos. Porque mire lo que dice la Biblia. Vamos al Evangelio según San Juan, el capítulo 3, el versículo 17. Quiero que vaya por ahí. Evangelio según San Juan, capítulo 3, el versículo 17. Yo quiero que vaya allí. Dice San Juan 3, 17. Para que entienda, hermanos, el claro mensaje de Dios para la humanidad. Si yo tengo pecado, si yo tengo un problema, si yo tengo una enfermedad, si yo tengo un problema matrimonial, si yo tengo un problema de deuda, tengo un hijo que no puedo yo recuperarlo, dice la palabra de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no ha enviado al Señor Jesucristo para condenarlo a usted, ni a mí, sino que dice, sino para que el mundo sea salvo por él. El propósito, hermanos amados, de Dios enviar al Señor Jesucristo no es meternos más en problemas a nosotros. El propósito de enviar Dios al Señor Jesucristo es para que yo salga de ese problema, para que Dios arregle ese problema. Porque, hermanos amados, déjenme decirle una cosa, para Dios no hay nada imposible. Miren, hermanos amados, si usted piensa, mi amigo y mi hermano, que Dios no puede perdonar ese pecado oscuro que usted puede haber hecho, ay, hermano, Dios es poderoso. La sangre de Cristo tiene poder para cambiar la vida de los seres humanos. Claro que sí, hermano. Ese es el buen mensaje y es el mensaje que vamos a practicar. Es el mensaje que vamos a comunicar. Es el mensaje en el cual vamos a vivir. Cristo nunca vino para condenarme a mí. Nunca Dios envió al Señor Jesucristo para condenar a la humanidad. Porque los seres humanos, hermanos, somos terribles. Entre nosotros decimos pecador, desobediente, te portas mal, te vas a ir a la cárcel. Y decimos esas cosas entre nosotros. Pero Dios dice, hijo amado, te estoy esperando. Te amo, dice Dios. Aunque tú no pienses en mí, dice Dios, yo siempre pienso por ti todos los días. Hermanos amados, el mensaje de compasión de nuestro Señor Jesucristo impacta y cambia los corazones de nosotros. Porque mire, hermanos amados, miren, hermanos, el enemigo, Satanás, el usurpador, el engañador, el que causa problemas, el que hace destrucción, el que se mete en los matrimonios, el que se mete en los hijos, dice la palabra de Dios que él ha venido para hurtar. Satanás ha venido para destruir. Satanás ha venido para quitar la paz. Satanás ha venido para arruinar los matrimonios. Satanás ha venido para arruinar los hijos. Satanás ha venido para poner enfermedades. Satanás ha venido para muchas cosas, pero dice la palabra de Dios, Cristo dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y tengan vida en abundancia. Hermanos amados, ese es el poder de Dios y el mensaje de Dios. ¿Por qué voy a quejarme de Dios si Dios es bueno conmigo?
¿Por qué voy a hablar en contra de Dios si Dios ha tenido mucha paciencia para conmigo? Es un perfecto mensaje del cielo para mi vida. Y yo soy responsable de transmitir ese mensaje correctamente y no dar un mal mensaje, hermanos amados. Porque, hermanos amados, ¿cuánto problema se mete el ser humano? Uy, hermanos, nosotros ofendemos de muchas maneras y nosotros creamos muchos problemas. Y algunas veces, dice la palabra del Señor, pensamos que tenemos vida y algunas veces estamos muertos espiritualmente. Dios le dijo a las iglesias, le dijo Dios, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y usted puede decir, no hombre, yo levanto las manos. No, hermano, es espiritualmente. O sea, la relación con Dios algunas veces está rota completamente. Y no podemos dar un buen mensaje, de ninguna manera se puede dar. Porque, hermanos amados, dice la palabra de Dios, sin paz y sin santidad nadie podrá ver al Señor. Si yo quiero ver a Dios, tengo que salir de eso, hermanos amados, porque si no, no hay cielo. Y, hermanos amados, la Biblia dice que Jesucristo es el único que tiene el poder para sacarnos de esa mortandad espiritual. Oh, hermanos amados, Él dijo, si ustedes están muertos, dijo, si ustedes están muertos espirituales y escuchan mi palabra, ciertamente, dijo, yo les doy vida a ustedes. Y Él dijo, no es que yo les hablo a ustedes solamente de vida. Él dijo, yo soy la vida, dijo Él. Y Él dijo, yo soy la resurrección. No es que les hablo de algo pasajero. Él es la vida, Él es la resurrección. Por eso Él dice, el que esté muerto, aunque esté muerto, ciertamente Él se levantará para ir al cielo. El que se ha muerto en Cristo Jesús. Porque, hermanos amados, ahí es donde radica el punto principal. Y oiga bien lo que voy a decirle en este momento. Cristo Jesús pronunció estas palabras diciendo, Padre, dijo Él, no oro por el mundo, dijo Él. Yo oro por aquellos que han creído en mí. Y Él dijo, no oro, dijo Él, para que los saques del mundo, porque tenemos que estar en este mundo corrupto. Él dijo, yo oro para que los guardes del mal, para que estemos en las manos del Señor, para que estemos en la protección de Dios. Esa es la oración de Dios, porque, hermanos amados, estando en las manos de Dios, no habrá diablo que se acerque a los cristianos. Estaremos protegidos en las manos de Dios. Hermanos amados, usted puede decir, hermano Jeremías, usted es exagerado. No, hermanos, yo creo en la palabra de Dios. La Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Lo dice la palabra, pero ¿sabe cuál es el punto para usted? Resista. Resista. Cuando viene el embate, resista. Se apóyese y resista. Pero si viene el embate y usted sale a la carrera, ¡oh!, ese tipo lo alcanza. Lo alcanza. Lo alcanza y, como decimos en buen centroamericano, eso cuando uno va corriendo detrás de otro y uno le pone el pie así. Eso. Le pone zancadilla. Por eso estamos diciendo el buen mensaje. Es un mensaje, hermanos amados, para nosotros aplicar correctamente las cosas del Señor. Y usted puede decir, hermano Jeremías, ¿y cómo puede tener seguridad usted? La palabra de Dios. Vamos a la Biblia para que usted vea. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 19 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 19 al 21. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice la Biblia. El apóstol Pedro da un discurso allí, una pronunciación, y dice, nosotros vimos, dice él, al Señor Jesucristo. Lo vimos ascender al cielo, dice él. Estuvimos con él, dice él. Tenemos evidencia, nosotros damos fe por el Señor Jesucristo, dice Pedro. Pero además de eso, dice Pedro, tenemos también
la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, dice la palabra, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Quiere decir, si usted no tiene a Cristo en su corazón, olvídelo, no podrá entender. Pero dice después, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos amados, tenemos la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro. Y dice, en el cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en la oscuridad. Porque la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra. Cuando usted se mete en problemas, la palabra le ilumina el camino para salir adelante. Y él dice, hacen bien en prestar atención. Además de eso, hermanos amados, la palabra dice que si nos olvidamos de la palabra de Dios y no la leemos algunas veces, dice la Biblia, entonces tenéis al Espíritu Santo, dice la palabra. Él os va a enseñar, Él os va a guiar y Él va a recordarles todas las cosas que Cristo nos ha enseñado. Hermanos amados, esto es algo muy maravilloso. El Evangelio, hermanos amados, es algo muy maravilloso. Por eso, hermanos amados, oiga bien, ¿en qué vamos a estar unidos nosotros? Debemos, según la palabra, estar unidos, primeramente dice la palabra, en la mente, en el corazón y en la práctica. Pero oiga bien, eso no se logra con cristianos de nombre. La palabra del Señor dice, debe de haber unidad de las personas regeneradas, transformadas. ¿En qué vamos a ser unidos? Bueno, el Espíritu Santo que está en mí tiene que saludar al Espíritu Santo que está en él. Y él saludará al Espíritu Santo que está en ella. Y ella saludará a la persona y al Espíritu Santo que está en él. Un mismo espíritu. Ningún espíritu humano y ningún espíritu de Satanás. El Espíritu Santo tiene que estar en nosotros, unidos por el Espíritu Santo. No es unidos conforme a lo que pensamos, porque todos pensamos diferentes. Por eso, hermanos amados, mire lo que dice Filipenses. Vamos a Filipenses. Filipenses capítulo 2, el versículo 3 dice. Filipenses capítulo 2, el versículo 3 dice. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, dice la palabra, con humildad. Oiga bien esto, repito, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo vamos a practicar el Evangelio? Vamos a ver. Dice la palabra del Señor. Me voy a poner yo. Dice la Biblia. Tú, Jeremías, que me conoces a mí, la recomendación, dice, es que te desenvuelvas con humildad, viendo a todos los demás como superiores a ti. Superiores a mí. O sea, usted es superior a mí. Yo tengo que saludarlo, siervo del Señor, mi hermano amado. No es que usted puede, la Biblia no dice que usted va a mirar para abajo al hermanito. Uy, ese hermanito, porque nosotros somos complicados, hermanos. Hermanos amados. Y esto dice la palabra, así es el procedimiento. Usted tiene que mirar a los demás como superiores a usted mismo. Es la única manera de practicar el buen mensaje del Señor.
Cuando usted practica eso, hermanos amados, usted la hizo. Pero a veces nosotros nos encopetamos, hermano, caminamos, yo soy graduado de tal universidad y caminamos así. Eso no vale nada delante de Dios, hermano. ¿Sabe qué dice la Biblia? El que se cree saber algo, hágase como que no sabe nada. ¿Usted me entiende? Así dice la palabra del Señor. Porque ¿sabe qué? En el Señor todo es al contrario. Cuando nosotros vemos a un hermanito humilde y todo, callado, a veces pensamos muchas cosas. Pero ¿sabe qué dice Dios? Lo vil del mundo escogió Dios, y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Porque, hermanos amados, el mensaje de Dios nunca tenga una autoestima baja. Entiéndase que usted es hijo de Dios y Dios le ama a usted igual como me ama a mí. Hermanos amados, por eso la Biblia dice: cuando estemos delante del Señor, ahí será para algunos el lloro y el crujir de dientes, porque la hemos regado y nos hemos equivocado y hemos practicado mal el mensaje en la tierra. Y hermanos amados, qué precioso es cuando la persona, hermanos, se lleva bien en el evangelio, tiene gracia, el Espíritu Santo está con él. Pero algunas veces nosotros ni saludamos, hermanos, pasamos así, mire. Qué vergüenza del evangelio. Sin temor a equivocarme, hermano, lo puedo decir, porque eso es terrible. Damos un mal mensaje, hermanos amados, y por culpa de esas acciones damos a entender que el evangelio no ha alumbrado nuestras vidas. Porque mire, hermanos amados, si nosotros nos amamos unos con otros, yo le garantizo que la gente se convertirá al evangelio, no por lo que digamos, sino por lo que la gente mirará. ¿Qué le parece? Es así, hermanos amados, el evangelio. Fíjate, yo un hermano que yo lo veo algunas veces en las tiendas, mire, este hermano es bien especial. Lo que yo estoy en una tienda, ¿verdad? Así lejos como allá en la entrada del edificio. Y el hermano viene aquí y me mira y me dice: hermano Jeremías, me dice de allá. Y yo digo: amén, hermano de allá. Hermano, terrible, pero algunas veces nosotros nos escondemos. Y este hermano, digo yo, wow, ¿y qué tal me mira el hermano haciendo algo malo aquí? Porque mire, hermanos amados, no, el mal mensaje que yo puedo dar. ¿Qué tal, hermano? Yo estoy haciendo algo malo y me dice: hermano Jeremías, y yo suelto las manos. ¿Me entiende? Porque estamos hablando, hermanos, del mal mensaje que damos y el buen mensaje que Dios quiere que practiquemos todos los días. No es que dice la palabra que hablemos de unidad y que pidamos unidad, sino que la Biblia dice que vivamos en unidad, amándonos unos con otros, practicando lo que el Señor dice que practiquemos. Eso es el verdadero evangelio, hermanos amados. Vea una cosa interesante. Vamos a la práctica de estas cosas. Vamos a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, el versículo 1, para que vea. Vamos a ponernos el termómetro. Vamos a ver qué dice la Biblia. Gálatas 6, 1 dice. Yo quiero que usted lo encuentre para que sepa dónde aparece esto. Gálatas 6, 1. Vamos a ver, dice el apóstol que escribió estas partes. Mire lo que dice. Dice, aquí habla a los que supuestamente conocen el evangelio. Y dice: hermanos, dice el escritor. Hermanos, dice. Hermanos. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, oiga bien, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restaurarle como a puro machete y lazo. Pecador, te vas a ir al infierno, dice mucha gente. Pero ¿qué dice? Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Considerándote a ti mismo
No sea que te vayas a tropezar tú también. Eso quiere decir la Biblia. No sea, dice la Escritura, que también te puedas enredar en eso. Hermanos amados, porque hermanos, nosotros somos complicados, damos mal mensaje algunas veces. Le digo una cosa, hermano amado, con amor. ¿Alguna vez usted ha ido a conversar con alguien que ha cometido un pecado? ¿Le ha hablado de la misericordia y de la gracia de Dios restauradora? ¿O ha dicho al vecino, mira, ¿te acordás de que esta persona? ¡Ah! Pecado, está en pecado. Ese tipo es pecador. ¿Qué ha hecho usted? Porque hermanos amados, hay personas que hablan de los perdidos, pero hay personas que les hablan del evangelio a los perdidos. Por eso, hermanos, la Biblia dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Porque, hermanos amados, ese es el procedimiento de la palabra de Dios. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Si usted teme al Señor, usted se apartará del mal. Mi amigo, tema al Señor. Tenga respeto a Dios, que Dios lo ama, Él no lo quiere destruir. Él no ha sido enviado para destruirlo, sino para que usted sea salvo, para que usted vaya al cielo. Para eso, hermanos amados, es el procedimiento del Señor para nosotros. De manera pues que cuando todos estamos practicando el evangelio, entonces podemos ser unidos. ¿Sabe, hermano amado, que el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo siempre están unidos en santidad? ¿Sabía eso usted? El Padre es santo, Jesucristo es santo, el Espíritu Santo es santo, 3 veces santo. Y vamos a ser unidos en santidad. Yo tengo que ser santo y usted tiene que ser santo, y todos sincronizados en la santidad, y volaremos al cielo. Ese tipo de unidad es que Dios busca. No es que unidos para que nosotros escuchemos las locuras y los falsos pensamientos. No. Unidos hacia la misma meta, hermanos amados. Unidos hacia el mismo propósito. Quiero que vea un ejemplo muy bueno en la palabra de Dios. Quiero que vaya a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 19, el versículo 10 al 13. Para que vea en qué punto vamos a estar unidos, hermanos, y dónde vamos a fortalecer la unidad. Primera de Crónicas 19, el versículo 10 al 13. Antes de que lea los versículos, escuche esto. El gran rey David, en ese momento, él no quiere ir a la guerra y manda unos mensajeros hacia los sirios, unos mensajeros de paz. Y David le dice a los mensajeros: vayan a los sirios y díganles que no quiero guerra, que haya paz, todo tranquilo. Y denle condolencias por el familiar que ha muerto. Y vienen los mensajeros y van a los sirios. Y cuando llegan los mensajeros a los sirios, los más altos rangos de los sirios dijeron: ¡ja! ¿Cómo que a paz habían venido estos israelitas? Estos a espiar la tierra han venido, vienen con doble propósito. Dice la palabra de Dios que les cortaron la barba, les cortaron el pelo, les cortaron la ropa hasta aquí, mire, de hasta arriba. Y los avergonzaron feo. Y esta gente regresó hacia David. Y cuando David escuchó, les mandó a decir: tranquilos, quedaos en Jericó hasta que vuestro cabello crezca y vuestra barba crezca. O sea, los trató como rey, los trató como hermanos.
Pero dijo David, preparaos al ejército y vamos en contra de los sirios. Oiga bien el punto de unidad. Y dice la palabra del Señor, cuando los sirios vieron que ellos se habían hecho odiosos contra Israel, dijeron, vamos a contratar carros para apoyar y vamos a deshacer a Israel. Pero sabe una cosa, Dios dice en su palabra que Dios siempre estará con Israel. Y Dios dice en su palabra, con poquito ejército o con grande ejército, la victoria es del Señor. La victoria es del Señor. Dice la palabra de Dios que siendo general del ejército Joab, del ejército de David, vio Joab los escuadrones y dijo Joab, va a estar complicada la batalla, dijo él. Porque voy a tener, dijo él, que enfrentar a los sirios de frente hacia el choque. Y también esos tipos vienen por la retaguardia, por atrás. Hermanos amados, dice la palabra de Dios, vamos a Primera de Crónicas 19, el 10 al 13. Dice la palabra, y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel, y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Pero luego el resto de la gente, puso luego el resto de la gente en mano de Abisai su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas. Mire bien lo que dijo, en esto vamos a tener que ser unidos. Unidos a la meta hasta que lleguemos al cielo. Mire lo que dijo Joab. Si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y después dijo él, y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Y dice después, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo, por la ciudad de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Oiga bien, hermanos amados, lo que le estoy explicando. ¿En qué fue unido Joab y su hermano? En defender su territorio, en honrar a Dios. Porque le dijo, mira, voy en combate contra los sirios. Y si ellos fueren más fuertes que yo, por favor, me echas la mano, me ayudas. Y él le dice, y tú ve contra los amonitas que están atrás, y si ellos fueren más fuertes que tú, contá que yo te echo la mano. Esa es la unidad del Señor que busca. Pero el cristiano algunas veces dice, ese es problema de él por su pecado se ha metido en eso, dice. Qué triste, hermanos amados. Cristo fue muy compasivo, muy amoroso. ¿Sabe, hermano amado, que Cristo nunca le dice a una persona y le dice, tú estás así por tu pecado? No, hermanos amados. Él clama al Padre día y noche y dice, una segunda oportunidad para el hermano Jeremías, dale un segundo chance. Y Dios dice, bien, oportunidad lista. Porque, hermanos amados, Dios es Dios grande en misericordia. Su misericordia es por todas las generaciones. No tenga un falso pensamiento que no debe de tener. Piense que Dios es bueno. Mi amigo, Dios es demasiado bueno y Él nunca va a condenarte en este tiempo. Él quiere que usted le dé la vida al Señor. Que venga delante de Él y le diga, Señor, yo reconozco que he pecado contra ti y contra todos los que puedo haberme enredado. Y reconozco que Dios, hermano, lo levantará. Porque Él dice, Él es el que levanta mi cabeza. Él es el que me hace los pies como de sierva para que yo pueda caminar y correr. Y Él dice en su palabra, yo sé, dice su palabra, que los jóvenes flaquean y caen, dice su palabra. Pero los que confían en Jehová, dice su palabra, tendrán nuevas fuerzas,
correrán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, levantarán las alas como del águila y siempre estarán fortalecidos, hermanos amados. Porque mi hermano amado, el Dios de la Biblia, el Dios que escribió el mensaje, está a favor de nosotros, a favor de usted. El Dios de la Biblia está a favor de usted. No sé qué decisión tomará esta mañana usted. No sé qué hará usted. Pero yo le digo, si por el mundo ha caminado y la paz no ha encontrado, venga Cristo, Él es su amigo fiel. Usted le puede decir a Él, Señor, perdóname, y Él va a ser su amigo, lo va a abrazar. Venga Cristo, incline su rostro y vamos a orar. Tiempo para que usted piense que Dios lo ama. Tome una decisión hacia ese Dios de amor y de misericordia. Si usted ha entendido el mensaje, dese esa oportunidad, aproveche esa oportunidad. No sé si usted ha venido por primera vez, ha escuchado el mensaje, tiene pensamientos encontrados, pero yo le digo en esta mañana, decídase por Cristo. Decídase por Cristo, haga un compromiso y pidamos perdón a Dios. Venga Cristo, damos ese tiempo para que usted tome una decisión mientras cantamos al Señor. Le esperamos, cantemos al Señor. Dios es bueno. Venga Cristo, tome esa decisión. Dios es maravilloso. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, haciendo la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento, te necesito, creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz y resucitaste al tercer día para darme vida eterna. Amén. Para más información, llámanos al 301-933-7191 o escríbenos a info@iccmd.org. Puedes visitarnos en www.iccmd.org o síguenos en Facebook y Twitter como IC Canaán. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre.